vamos a ver una nueva manera de entender Scrum desde una perspectiva muy diferente, una que tal vez no hayas visto en ningún otro lado. La idea es tratar de explicar cómo funciona Scrum desde el punto de vista o desde la perspectiva de una historia de usuario, mediante una narración de cómo nacen las historias de usuario hasta cómo mueren. Si esta es la primera vez que nos vemos, mi nombre es Héctor y he trabajado con equipos Scrum en algunas partes del mundo durante casi 10 años. La idea de este canal es platicarte lo que me ha tocado vivir, que ha funcionado, y lo que he visto que no funciona relacionado a este marco de trabajo llamado Scrum. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas aquí debajo para que no te pierdas ninguno de los videos que publico cada semana. De repente nos llega esa iluminación de algún lado y tenemos una buena idea. Estas ideas podemos decir que son como el alma de la user story, porque es como la esencia de las historias de usuario. Yo he estado en algunas empresas en donde incluso tienen un portal de ideas, en donde van recopilando todo lo que se genere, no nada más de las personas que están adentro de la empresa, sino también de los customers. Yo creo que es muy sano. Si tu empresa no tiene un portal de ideas internas y externas, te recomiendo que lo propongas. ¿Por qué? Porque esto va a evitar que todas esas ideas lleguen directamente a un backlog o a un Jira. Y entonces tenemos backlogs que están llenos de ideas que nunca se van a llevar a cabo porque tal vez no son viables o no son construibles. Hasta este momento en la vida de la user story estamos hablando de que es una idea. Una simple idea que no entendemos bien cómo funciona, ni quién la va a hacer, ni sabemos si debe ser prioridad o no. ¿Sale? Entonces, todas las ideas vamos a suponer que se recolectan en un portal de ideas o se recolectan en un backlog, en el peor de los casos. Obviamente otras miles de ideas nunca llegan a materializarse. Eso es muy triste, ¿no? Para las empresas que tienen estos portales de ideas, normalmente hay un proceso en el cual los product owners están encargados, que es de analizar cada una de estas ideas y ver cuáles se promueven a un backlog. Cuando llegan a un backlog, en teoría, estas ideas es porque ya está pensando alguien que son viables y que vale la pena trabajarlas. Ahora, el nivel en el que llegan puede ser el nivel de un feature, de una épica, de una historia o de una tarea. No sabemos, todavía no está definido eso. Simplemente sabemos que la idea ya se materializó y que puede ser o no promovida a un backlog. En este video obviamente vamos a hablar de las ideas que son promovidas al backlog. Ya está la historia en nuestra lista de requerimientos, ya la historia fue exitosa, ya no se quedó en el aire ni se quedó en un papel, ya llegó a un backlog en una empresa, ya está dentro del ciclo de Scrum, ya se visualiza por ahí en un backlog, ¿no? Hasta este momento se le puede llamar carta a esa historia, y normalmente cuando esas historias pasan por el Product Owner, se transforman un poco de una idea muy vaga a una historia con un formato. Les voy a poner en la descripción de los comentarios 3 tipos de formatos que yo he visto en algunas empresas en donde he trabajado y que funcionan bastante bien. El más común obviamente es: como usuario quiero cierta funcionalidad para poder hacer este valor o para poder entregar este valor. Pero recuerden que en la descripción les voy a dejar otras 2 opciones para que ustedes las puedan analizar y vean cuáles les funciona mejor. Normalmente la historia para este momento ya empieza a tomar una estructura cuando el Product Owner la toma. Las juntas de refinamiento, a pesar de que no son un evento oficial de Scrum, todas las empresas se han dado cuenta que son muy necesario tenerlas. Entonces, en esta junta de refinamiento es la primera vez que la historia tiene un público enfrente y está esperando a ver qué va a suceder con su vida, con su futuro, ¿no? Tiene un público. ¿Qué público es? Bueno, pues están los developers, está el product owner, puede que haya incluso algún stakeholder que fue quien la propuso para hacer esta definición. La historia empieza a agarrar forma. Es como cuando está medio en la adolescencia, que te empieza a crecer un brazo y luego el otro, y bueno, ahí va agarrando forma, ¿no? Aquí es donde se discute cuál es el business value. Oye, ponle ahí a la historia el business value. ¿Cuál es el valor del negocio de hacer esta idea, ¿no? De llevarla a cabo. Ahí es cuando se decide si la historia puede ser creada en un mismo sprint o si es una historia que tiene que dividirse, porque puede ser que sea una épica. Normalmente eso es lo que divide una épica de una historia. Cuando la historia se puede crear dentro de un mismo sprint, yo le llamo user story. Cuando la historia resulta que no te alcanza el sprint para poderla crear, entonces yo la tomo en cuenta como una épica y hay que desglosarla, hay que dividirla. Ese sería como el tope de una historia. ¿Qué tan grande puede ser una historia? Pues hasta donde te dé tu sprint. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el límite más bajo de las historias? Ya sabemos el alto. Ahora, ¿qué tan chica puede ser una historia? Yo considero que mientras la historia entregue valor,
es una historia. La guía de Scrum te dice que esta división de tareas se tiene que hacer durante el sprint planning. Sin embargo, yo he visto que como buena práctica puedes ir avanzando esta parte de refinar la historia y de dejarla lista para que el equipo la tome desde las pláticas de refinamiento. Trata de no esperarte hasta el sprint planning para hacer el refinamiento o la descomposición en tareas de todas las historias, porque si no se complica. Durante este sprint planning o durante el refinamiento también sucedió que a la historia le pusieron un valor de acuerdo a su esfuerzo. ¿Qué tan grande era la historia? Amerita 5 puntos, 10 puntos, una camiseta XL. De la manera en la que tu equipo estime, siempre hay que tener esa conversación para ver cuánto se estima que esa historia va a tomar. Al terminar esta junta de refinamiento, la historia ya tiene como un objetivo de vida, ¿no? Ya es, vamos a suponer que ya está joven, que ya empieza a ver la vida, ya empieza a entender por qué está aquí, ya empieza a ver hacia dónde va, pero todavía no ha pasado lo más difícil. O sea, hay otro evento en el que la User Story tiene que participar y se llama la planeación del sprint. Esta la podemos ver como la graduación de la historia. Termina la universidad y empieza a trabajar. Cada 15 días hay una junta de planeación del sprint y la historia va a estar queriendo participar. Oigan, tómenme en cuenta a mí, así como cuando estamos eligiendo los equipos de fútbol y todos estamos, oye, elígeme a mí, ahí están los capitanes, no, yo. Bueno, así están las historias todas en el backlog, ¿no? Así nos las podemos imaginar. Hay un product owner que llega a esa reunión y dice, señores, el objetivo del sprint, el goal del sprint es este. Y todas las historias están esperando a ver quién tiene que ver con ese sprint goal. Y resulta que la historia, nuestra historia, esa es la que tiene que ver y tiene que llevarse a cabo para poder llegar al sprint goal. Entonces ahí es cuando esta historia empieza a trabajar. Ya agarró una buena chamba y ya va a empezar a producir, ¿no? Por fin, empieza la madurez. La historia pasa de formar parte de un backlog del producto a un sprint backlog. El sprint backlog es lo que consideramos el plan o la lista de las historias que necesita el equipo desarrollar para poder llegar al goal del sprint. Entonces la historia está feliz porque ya fue tomada en cuenta y va a entrar en este próximo sprint. ¿Qué es lo que pasa normalmente con la historia cuando ya sabe que va a ser considerada? Bueno, tiene que ser descompuesta, tiene que haber una conversación para descomponerse en tareas más simples. Esta normalmente sucede en el sprint planning. Ahí están todos los developers platicando. Bueno, si vamos a hacer esta historia, hay que agregar, ahí pon debajo tal tarea y esta otra tarea y esta otra. Este va a ser el plan para poder lograr esa historia. Ya cuando termine la junta de planeación, ella ya sabe que va a empezar a producir y va a empezar a trabajar. Su vida laboral o la parte más productiva de su vida está comenzando. 15 días va a tener la oportunidad de ser el centro de atención de todo el proceso de Scrum. Si alguien tiene alguna pregunta respecto a esta historia, el Product Owner va a estar al pendiente de ella, va a poder seguirla refinando, contestando las preguntas. El equipo de desarrollo todos los días la va a abrir en el stand-up y va a decir, vamos bien con nuestra historia, la historia va bien, lo estamos logrando. O ¿saben qué? Hay que aumentar el scope de la historia porque nos va a ayudar a agregarle esto y esto para poder lograr nuestro sprint goal. Perfecto. En los daily stand-ups o en los daily scrums, la historia va a aparecer en algún pizarrón o en alguna pantalla, ¿no? En un Zoom o algo, y siempre van a estar hablando de la historia, de las historias. Es el centro de atención de Scrum en este momento y es el foco totalmente, ¿no? El Scrum Master, oigan, esta historia está quedando acá atrás, ¿qué onda? ¿Cómo apoyamos? ¿Cómo ayudamos? Que tienen algún blocker, cómo estamos con la historia, todos los ojos sobre la historia durante el sprint, ¿sale? Hacia el final del sprint resulta que el equipo de desarrollo se terminó el desarrollo de la historia, se hicieron las pruebas, ya se vio que la historia cumplió la definition of done. Tengo un video de lo que es definition of done en caso de que no hayan escuchado ese término. Lo voy a poner aquí arriba para que puedan entender todo lo que tiene que ver o toda la importancia que tiene la definition of done. Es muy importante la definition of done. Una vez que la historia cumplió con los criterios de aceptación que tenía exclusivos para esa historia, esa es la diferencia entre los criterios de aceptación y la definition of done. La definition of done es una definición de los estándares mínimos que debe tener un equipo para poder entregar código de calidad, ¿sale? Y es la línea que nos dice cuando una historia fue terminada, fue done, fue hecha, o todavía le falta algo. Normalmente son pruebas, etc. Y bueno, por último, llegando casi al final de su ciclo de vida, después de haber trabajado durante 15 arduos días, la historia está terminada.
cómo termina su vida, cómo cierra su periodo de vida o de existencia la User Story. Bueno, está muy atenta durante una sesión que se llama Sprint Review. ¿Qué sucede durante el Sprint Review? Aquí te voy a dejar un video también para que veas todo lo que debe suceder durante un Sprint Review. Pero long story short, resulta que la historia en ese momento es exhibida y es presentada como un incremento del sprint. El Product Owner comienza platicando cuáles fueron las historias o el sprint goal al que se hizo el commitment o al cual se comprometió el equipo a entregar durante este sprint, para que todos puedan ver cómo cada una de las historias formaron parte de esa funcionalidad o de ese goal del sprint. Se hace la demostración práctica, no PowerPoint, por favor. Se escucha el feedback de los stakeholders. La historia puede ser que, de esa historia puede ser que derive otra. Una de las malas prácticas que normalmente suceden es que esas historias que se generan durante el Sprint Review en automático, o que no se terminan durante el Sprint Review, en automático van directo al próximo sprint. Esa es una mala práctica. Si quieren ver como esta, muchas otras malas prácticas o antipatrones de Scrum, les presento este video que a mí la verdad es que me encanta verlo, lo veo una y otra vez porque me gusta mucho. 77 malas prácticas de Scrum. Véanlo, no se lo pierdan. No estoy seguro si está de este lado o de este lado. Bueno, ahí me ayudan. Se cierra el Sprint Review, se recibe el feedback de los stakeholders, se adecua el plan de qué es lo que sigue en el producto en base a lo que los stakeholders dijeron y dieron como feedback del incremento que se acaba de presentar. Se cierra la historia, se cierra el sprint y con ello se cierran las historias que fueron terminadas, que cumplieron contra nuestra Definition of Done, y se acabó el ciclo de nuestra historia. Y es hora de seguir refinando nuestro backlog y de tener nuestra planeación para el próximo sprint. Nuestra historia ha terminado. Si este video te gustó y quieres que siga haciendo videos, por favor regálame un like aquí debajo y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de los videos. Muchas gracias.